Buenas tardes, Dios te bendiga, bienvenido a Momentos de Victoria. Soy Olga María González, pastora del Castillo del Rey Congregación Victoria, y te doy la bienvenida. Juntos, para comenzar a estudiar la palabra, para orar, para buscar más del Señor, para conocer más y crecer juntos. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, yo bendigo a mis hermanos que están escuchando el Señor, este mensaje, que están viendo el video. Padre, bendícelos, habla a sus corazones, muéstrale, Señor, tu amor y tu compasión. Úsame a mí y úsalos a ellos para recibirlo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amados, vamos a seguir ahí en Mateo 6, ya estamos en el 7, y dice, y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. Qué precioso, hermanos. Con frecuencia existe la tendencia a hacer oraciones muy extensas, muy largas. Como decía yo ayer, particularmente en público. Demasiadas veces la gente cree que porque más largas son las oraciones, somos más espirituales o que hay más devoción en nosotros y que el Señor nos va a escuchar. Pero quiero que vayamos a Eclesiastés, capítulo 5. Esto lo estudiamos cuando estudiamos de que es mejor no prometer es mejor que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de las muchas ocupaciones viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y dice ahí, sean pocas tus palabras. No tenemos que convencer a Dios, no lo tenemos que convencer. La primera regla que nos pone el Señor aquí en el versículo 7 es, no uses vanas repeticiones. Y la oración de memoria, son diferentes formas de vanas repeticiones. Oraciones que te la aprendiste desde chico, rezos desde niños, y comenzamos a decirlo sin tomar sentido, la hemos memorizado, pero no sabemos ni qué estamos diciendo. También están las oraciones escritas, bien formuladas, pensar que lo que decimos está bien expresado, está bien formulado, que forzosamente tiene que ejercer fuerza ante Dios porque está muy bien redactada, está escrita. Pero eso no es un diálogo, eso es decir algo de memoria. Entonces, cuidado. También está la oración ritual. Decir la oración en la misma ocasión y en el mismo momento puede volverse repetitiva. Y yo he estado pensando que aún la oración que hacemos en los alimentos la hacemos repetitiva y decimos lo mismo las 3 veces al día, todos los días. Bendice, Señor, los alimentos y bendice. Y no podemos decir otra cosa. Cuando podemos decir, hay tantas cosas por qué estar agradecidos y darle gracias al Señor. También está la adoración formal. Orar de la misma manera, siguiendo el mismo horario tan rígido que se comienza a ser un hábito, una práctica repetida, pero no tiene significado. También está orar sin sentido. Hablar palabras mientras nuestra mente está en otra cosa. Estar cansado no es excusa. Es mejor no orar que orar sin sinceridad. Que sea algo que sale de tu corazón, algo que le quieres decir al Señor. Palabras y frases religiosas
usar ciertas palabras, Señor, tu misericordia, tu gracia, tu poder. Entonces lo hacemos ya tan repetitivo. Y a veces decimos, no, nosotros los cristianos no somos repetitivos, ya no repetimos. Pero fíjate cómo a veces estás orando y cuántas veces dices, Señor, sí, Señor, tú, Señor, yo, Señor, tú, Señor. Cuando el Señor tiene tan hermosos nombres que podemos usar, como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros. Hay tantos nombres, el pan de vida. Ya les he enseñado cuando hablamos de santificado sea tu nombre, de los nombres de nuestro Dios, sin tener que estar con sí, Señor, no, Señor, y hacerlo repetitivo. Cuidado con eso. Hay varias cosas que nos guardarán de usar vanas repeticiones. La primera es un corazón sincero. Que haya sinceridad en nuestro corazón. Que estemos agradecidos, que podamos expresarle al Señor, tener compañerismo en el momento. Ya como les dije ayer, no tenemos que estar hincados o con los ojos cerrados, podemos hacerlo durante el día trabajando, si no intervenimos en otras cosas. Tenemos que tener concentración de pensamientos, estar realmente concentrados en lo que estamos diciendo. A veces decimos ni cuenta nos damos que estamos diciendo. Desear el compañerismo con Dios, ese es algo bien importante. Tener un deseo de tener comunión con el Señor. Él quiere tener comunión contigo. Una preparación. ¿Y cómo nos podemos preparar? Pues leyendo primero la palabra del Señor. Podemos orar conforme a la palabra, podemos tomar un salmo y orar conforme a ese salmo, a los proverbios, o a los profetas, o a las cartas de Pablo, o lo que nos enseña el Señor Jesús. Entonces tenemos que quitar las vanas repeticiones. Cristo no dice que la repetición en la oración sea mala, no es mala. Lo que es malo es la repetición vana. Que estamos repitiendo cosas, estamos diciendo cosas vanas, necias. Entonces tenemos que tener cuidado cuando estamos orando. Por ejemplo, Daniel oraba 3 veces al día. También vemos en los salmos como David repetía cosas, pero no son cosas vanas, hermanos. Existe un problema mayor con las oraciones de los creyentes, es que no oran lo suficiente, no se toman suficiente tiempo para orar con sinceridad. No oraciones largas, sino tiempo en la presencia del Señor. Tiempo, que tengamos ese tiempo. Tenemos que estar seguros que estamos orando conforme a la palabra. Fíjense cómo dice 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces ahí podemos orar y decirle, Señor, yo sé que tu palabra, tú la inspiraste por medio del Espíritu Santo y es útil para que me enseñes. Señor, enséñame cómo hacerlo, enséñame cómo te agrada. Es útil para redarguir, redarguye mi corazón en qué estoy mal, Señor bendito. Corrígeme en lo que he estado fallando, instrúyeme en justicia. Eso es lo que estamos aprendiendo, mis amados. Orar conforme a la palabra para que no sean vanas repeticiones. ¿Saben qué? Las vanas repeticiones nos desalientan porque decimos lo mismo y no crecemos en nuestra relación con Dios. Nos enfrían en nuestro espíritu porque no decimos más que lo mismo. Apagan. En vez de que maduremos, nos vamos apagando. Son sin sentido, hermanos. Entonces tenemos que cuidar nuestros corazones, que no sean indolentes, que no estén secos, que nuestro corazón no esté duro, que no haya letargo. Entonces tenemos que orar en las mañanas, orar en la tarde,
orar y decirle, Señor, aquí está este día, pero mañana no digas lo mismo, puedes decir otra cosa. Entonces tenemos que hacerlo, hermanos, tenemos que hacerlo. Tenemos que usar palabras de la palabra de Dios. No es tanta la palabrería, no estemos repitiendo. Oración prolongada. La segunda regla, ahí mismo en el 6:7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. La segunda regla para la oración nos abre los ojos en cuanto a no hablar mucho, sino esperar en el Señor, expresarle lo que necesitamos. Tenemos que estar esperando que el Señor te conteste. Ayer te decía, no es un monólogo, es un diálogo. El Señor te puede, estás orando y el Señor te puede poner en tu mente un versículo y vas y lees y ves cómo el Señor te está contestando. Pero tiene que haber un compañerismo, un conocimiento de Dios, una relación profunda. Eso es lo que está haciendo. No están prohibidas las oraciones largas. Lo que están prohibidas son oraciones largas que son vanas. Cuidado con eso. Tenemos que orar, tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo, que estamos diciéndole al Señor. Tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Algunos creen que las oraciones largas se vuelven más espirituales y son más maduros. Cuidado con eso. Entonces, acuérdense lo que acabamos de leer. Sean pocas tus palabras. No te des prisa con tu boca. Cuidado. Guarda silencio también delante del Señor y espera que Él te hable. A veces hay oraciones que no decimos nada, solamente contemplamos al Señor. Hay oraciones que solamente alabamos con cantos. Hay oraciones que estamos en silencio, como les digo, y el Señor se comienza a manifestar. Tenemos que tener también tiempos en quietud con el Señor. El Señor conoce hasta nuestros pensamientos. Tenemos que entender eso, mis amados. Tenemos que entender eso, hermanos. Ahora, fíjense en el versículo 8. Dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pedís. Este versículo nos dice, ten confianza en Dios. Él ya sabe lo que vas a pedir. Fíjense cómo dice Isaías 65. Isaías 65. Es un versículo que si no lo tienes subrayado, subráyalo. 65, 24. 65, 24. Dice la palabra de Dios. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El Señor, antes de que lo digamos, entonces Él ya sabe lo que vamos a pedir. Y entonces mucha gente dice, entonces ¿para qué oro si Él ya sabe lo que voy a pedir? Porque el Señor quiere escucharte. El Señor quiere oír tu voz. El Señor quiere tener esa comunión contigo. El Señor ya sabe. El Señor ya sabe lo que vas a pedir y ya tiene la respuesta, mis amados. Por eso es que tenemos que tener confianza de que si oramos, el Señor me va a contestar. Porque Él ya sabe lo que voy a pedir. Él sabe mi necesidad, aún antes de que se lo diga. Pero es necesario decírsela. Es necesario tener esa comunión, mis amados. Dios quiere oírte. Dios quiere que tú le digas lo que necesitas. El Señor está contigo, mi amado. El Señor está contigo y escucha tu oración. Es tan importante que oremos, que no nos quitemos de orar, que tengamos comunión diaria con el Señor. Podemos hablar en cualquier momento, en cualquier momento, en cualquier momento. Podemos orar en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Si el Señor te despierta, ponte a orar. El Señor quiere que ores por algo. A lo mejor viene a tu mente una persona y el Señor quiere que estés orando por esa persona.
Vamos a orar en esta tarde, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús, queremos, Señor, ser, Señor bendito, fieles a ti. Queremos ser que nuestras oraciones lleguen a ti. Queremos, Señor, expresarte lo que hay en nuestro corazón. Queremos decirte la necesidad que hay, Señor, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en todo, Señor, sabiendo que tú conoces nuestra necesidad y que no tenemos que hacer oraciones tan largas, porque tú ya conoces cómo somos y quiénes somos, Padre, y cómo es nuestra relación contigo. Gracias, Señor, porque nos has escuchado y porque vas a contestar nuestra oración. También queremos orar por los enfermos. Queremos orar por la hermana Beatriz Leal, ahí en el hospital. Señor, pon tu mano. Queremos orar también por Javier Leal. Queremos orar por Ray Carrillo, Señor, por todos los que están pasando enfermedad. Tú eres el hacedor de milagros, Padre. Haz un milagro en el cuerpo de cada uno de mis hermanos. En el nombre tuyo. Amén. Amén, mis amados. Amados, hemos llegado al 6:9 y es el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro yo ya se los enseñé. Fue en abril 20 en adelante, del 20 de abril al 27 de abril. Si tú no lo escuchaste, lo puedes buscar aquí mismo en Castillo del Rey y llegar hasta el 20 de abril y ahí está todo el Padre Nuestro. Así que búsquenlo si no lo han escuchado o si la quieren volver a escuchar. Es del 20 de abril al 27. Así que mañana vamos a estudiar Mateo 6:16, que es Jesús y el ayuno. Y que el Señor nos hable el día de mañana como cada día. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.